¿Es posible vivir sin medio cerebro? Parece ficción, pero es real. Cameron Mott tenía 6 años cuando empezó a perder el control de su cuerpo. Se caía, su vista fallaba, no podía hablar. Los médicos descubrieron una forma severa de epilepsia que consumía su cerebro. La única solución, quitarle todo el hemisferio izquierdo. Y lo más increíble es que no solo sobrevivió, sino que volvió a caminar, hablar y vivir como cualquier otra niña. ¿Cómo es posible funcionar con medio cerebro? ¿Qué revela esto sobre el poder oculto del cuerpo humano? Esta historia desafía todo lo que creías saber sobre la mente. Ciencia, esperanza y pura voluntad de vivir. Cameron era una niña feliz, curiosa, activa. Le gustaba correr, jugar con muñecas, bailar frente al espejo. Pero todo cambió cuando empezó a tener caídas repentinas. Al principio eran esporádicas, luego se volvieron diarias. Su madre notó que su hija miraba al vacío, perdía el equilibrio y parecía no recordar lo que pasaba. Los doctores no sabían qué era. Pensaron que podía ser estrés o algo temporal, pero los síntomas empeoraban. Cameron empezó a sufrir ataques epilépticos masivos. Su lado derecho se paralizaba. Su cara perdía expresión. No podía sostener un vaso. A veces no reconocía a su propia madre. La familia vivía en alerta permanente. No sabían cuándo llegaría el próximo ataque. No podían dejarla sola ni un minuto. El miedo era constante. Después de muchos exámenes, llegó el diagnóstico: síndrome de Rasmussen, una enfermedad rara y devastadora. Ataca un hemisferio del cerebro y lo va destruyendo lentamente. Si no se detiene, deja al paciente en estado vegetativo. Los tratamientos con medicamentos no funcionaban. Las convulsiones seguían. Los médicos plantearon una opción desesperada: quitarle todo el hemisferio izquierdo del cerebro. Una cirugía brutal, irreversible. La decisión más dura que puede enfrentar una familia, pero también la única esperanza. Aceptar que la única forma de salvar la vida de tu hija es quitarle la mitad del cerebro. No es una decisión, es un abismo. Para los padres de Cameron fue una pesadilla médica. La cirugía que los doctores propusieron se llama hemiesferectomía funcional, una operación extremadamente rara en la que se desconecta, y a veces se retira físicamente, uno de los hemisferios del cerebro, en este caso el izquierdo. Esa mitad controla el lenguaje, la lógica, la escritura, los números y los movimientos del lado derecho del cuerpo. Quitarla significa borrar todo eso de golpe y confiar en que el otro hemisferio, el derecho, pueda compensarlo. Los médicos fueron claros. Había riesgo de parálisis, pérdida permanente del habla, deterioro cognitivo. Incluso la posibilidad de no sobrevivir a la cirugía. Pero también explicaron algo increíble. Los cerebros infantiles tienen una capacidad única para adaptarse, para regenerar conexiones, para asumir nuevas funciones. La familia tomó la decisión más difícil de su vida. Cameron fue internada, recibió anestesia, y durante más de 8 horas, los neurocirujanos navegaron por el interior de su cráneo con precisión milimétrica. Cada milímetro de tejido mal retirado podía ser el fin de su capacidad de vivir o de pensar. Primero cortaron las conexiones del hemisferio izquierdo, luego lo separaron del resto. Fue como apagar la mitad de un sistema operativo. La presión era inmensa, el equipo médico no podía cometer errores. Al terminar, cerraron cuidadosamente el cráneo y esperaron. Las siguientes 24 horas serían críticas. Cameron despertó. Su cuerpo no respondía. No podía mover su brazo, ni su pierna derecha. No hablaba, no entendía lo que pasaba. Su madre, al verla, rompió en llanto. Pero los médicos le dijeron: «Esto es solo el comienzo. Dale tiempo. Confía en su cerebro. Confía en ella». Y tenían razón. Gracias a la plasticidad cerebral, su hemisferio derecho comenzó a asumir funciones del izquierdo. El cerebro se reorganizó.
Cameron tuvo que reaprender todo. Cómo caminar, cómo sostener una cuchara, cómo formar una frase. Cada gesto era un reto, cada logro una celebración. Pasaba horas en terapia física, terapia del habla, juegos para estimular la memoria. Aprendía a identificar colores, a entender emociones, a controlar movimientos básicos. Su madre la acompañaba a cada sesión, grababa sus progresos, lloraba cuando decía una palabra nueva. Hubo momentos difíciles, días donde se frustraba, donde lloraba porque no podía mover el pie, porque su mano temblaba, porque no recordaba el nombre de su muñeca favorita. Pero también hubo momentos mágicos. El día que volvió a dar un paso sin ayuda, el día que dijo «mamá» con voz clara, el día que logró cepillarse el cabello sola. Los médicos estaban impactados. La recuperación era mucho mayor de lo esperado. Decían que era un milagro médico, pero también una muestra de coraje, de trabajo, de amor. En menos de un año, Cameron volvió a correr. Iba a la escuela, hacía tareas, se reía con amigos. Vivía con limitaciones, sí, pero también con una vida plena. Todo eso con solo medio cerebro funcional. Una cirugía brutal, irreversible. La decisión más dura que puede enfrentar una familia, pero también la única esperanza. ¿Cómo puede alguien vivir así? La neuroplasticidad es la clave. El cerebro, especialmente en niños, tiene la capacidad de adaptarse. En casos extremos, puede reasignar funciones a zonas que normalmente no las tienen. Cameron fue la prueba viviente. Su historia es estudiada en todo el mundo. No es solo una rareza médica, es un símbolo de lo que la mente puede lograr cuando lucha por sobrevivir. Cameron no solo sobrevivió, vivió, estudió, compartió su historia e inspiró a miles de personas en todo el mundo. Hoy sigue siendo un ejemplo de fortaleza. Su caso nos recuerda que el cuerpo humano es increíble, pero la mente y el corazón son aún más poderosos. Su vida demuestra que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una posibilidad. A veces, esa posibilidad se convierte en una nueva forma de vivir. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú qué harías si tuvieras que vivir con solo la mitad de ti?